El día de hoy, 19 de noviembre del 2020, el curso Sistema Financiero y Bolsa, tenemos para hoy, según el sílabus, la clase de instrumentos de renta variable, ¿no? Instrumentos de renta variable, que son los instrumentos que nos faltaba en la clase anterior. Para ello hemos traído la exposición del día de hoy, no sin antes recordar la clase anterior. Listo. En la clase anterior tuvimos nosotros la exposición sobre los instrumentos de renta fija. Habíamos hablado sobre el mercado de dinero y el mercado de capitales. Y para ello habíamos visto este cuadro, que es una clasificación de los instrumentos financieros, se llama. Esta clasificación involucraba tanto los instrumentos de renta fija como los instrumentos de renta variable. Para ello teníamos los instrumentos de renta fija, habíamos hablado sobre cuentas de ahorro, pagarés, letras, bonos, cheques, certificados negociables, etc. Eso es el mercado cambiario, ¿no es cierto? Ese es el mercado de entidades financieras, ¿correcto? Entonces, como vemos ahí, eso sería los instrumentos de renta fija. Pero no nos toca a nosotros en este curso mucho profundizar en eso, ¿no? Nos toca profundizar en los instrumentos de renta variable. Como vemos ahí, los instrumentos de renta variable se encuentran las acciones, ¿no? Y dentro de las acciones están las acciones comunes, que son instrumentos que se negocian en bolsa. Ahora, la pregunta es, profesora, ¿hay instrumentos de renta fija que se negocian en bolsa? También. Por ejemplo, los bonos, ¿no? Los bonos ordinarios, subordinarios, son bonos que se negocian en bolsa. También, estos instrumentos pueden ser negociados en bolsa, ¿ya? Los instrumentos de deuda también, ¿no? Correcto, pero es mediante operaciones de reporte, ¿no? Y se negocian con garantías, como vemos acá. Pero bueno, vamos de frente al tema. Dentro de los instrumentos de renta variable existían las acciones comunes, de inversiones, preferentes, certificados de depósito de acciones, cuotas de participación y las cuotas de participación se manejan los fondos mutuos. Esos fondos mutuos en la cual las FPs son las que participan en los fondos mutuos, ¿no es cierto? Y estos fondos mutuos normalmente son las FPs las que intervienen ahorita por lo menos, pero existen también bancos, entidades financieras que manejan los fondos mutuos. Eso es lo que vimos en la clase anterior. También hablábamos de cuando había una economía sólida, teníamos que tener ciertas características para un crecimiento económico. Ahí están las características, parte de la tarea, ¿no? Y algunos, por ejemplo, acá hay algunos instrumentos que se negocian, ¿no? Los bonos, básicamente los bonos son instrumentos de renta fija, pero se negocian en bolsa, del sector público y del sector privado, como vemos, ¿no? Y aquí había unos cuadros que se mostraron cómo es que se medían estas subidas de precio o no, ¿no? ¿Ya? Y dónde se realizan estas operaciones de la renta fija. Se realiza en bolsa, ¿no? En las ruedas de bolsa, ¿listo? O en un mercado extrabursátil también, ¿no? Pero todo es en Bolsa de Valores de Lima. Listo. ¿Qué más vimos la clase anterior? Bueno, las sociedades agentes de bolsa un poquito de más actualizadas. Bueno, el marco regulatorio, que obviamente eso no vamos a tocarlo porque es bastante, pero ya, bueno, y acá había unos ejercicios, pero eso no lo vimos, ¿no? Bueno, la otra PPT de la clase anterior fue en la cual nosotros hablábamos de que ya estando en bolsa teníamos que un portafolio de inversión. Ese portafolio de inversión era manejado por una sociedad agente de bolsa normalmente, ¿no? Y aquí también había un dato que teníamos que ya introducirnos a los instrumentos de renta variable, ¿no? ¿Qué cosa es un portafolio de inversión? Bueno, son unas sugerencias que te da la sociedad agente de bolsa de qué cosa invertir, básicamente, pero
Ahí está, es el conjunto de alternativas u opciones analizadas, ¿no? Que son recomendaciones de acuerdo a políticas, de acuerdo a tendencias, y todos esos estudios de evaluación de riesgo lo realiza la Sociedad Agente de Bolsa o las evaluadoras de riesgo también se llaman, ¿no? Entonces ahí entrábamos en un tema que se llamaba ¿en qué tipos de valores se puede invertir? ¿No? Ya entonces hablábamos de los valores de renta variable y los valores de renta fija. ¿Ya? Los de renta fija habíamos visto que en resumen los que se ven y se invierten en bolsa de valores son los bonos, ¿no es cierto? Y algunos pagarés. Pero cuando hablamos de la renta variable son aquellos cuya rentabilidad es medida por los cambios de precio o cotización en bolsa. O sea, ya de frente te dicen que eso solamente se maneja en bolsa, ¿correcto? Los valores de renta fija están las cuentas de ahorros, ¿no? Las cuentas de ahorros, por ejemplo, certificados de depósito, cuentas a plazo fijo, como hemos visto en el cuadro, ¿no? Y dentro de ese paquete se encuentran algunos bonos soberanos, bonos del país, bonos del sector privado, bonos del sector público y también algunos pagarés, ¿no? Entonces tenemos acá los conceptos, la renta variable y valores de renta fija son aquellos cuya rentabilidad van a tener una tasa fija de interés, ¿no? Esa es la diferencia. Y dentro de los principales valores, te dicen de estos, tenemos dentro de los valores de renta variable, los más trascendentes o principales son las acciones, ¿no? En la renta variable, acciones comunes, acciones de inversión. En la renta fija tenemos, ahí está, los bonos, las letras, los pagarés, los fondos mutuos y los depósitos a plazo, ¿no? Bueno, aquí te faltan las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, ¿no? Pero es que ahora las cuentas de ahorros ya no te pagan, o si te pagan una miseria, pues, ¿no? El interés es bajísimo, ¿no? Y las cuentas corrientes ya, cada cuenta ya es ahora una cuenta free, ¿no? Entonces ya no hay mucho atractivo. Ok, entonces ahí te daban qué ventajas tiene, ¿no? Tener un portafolio y qué desventajas, ¿no? Obviamente las ventajas eran rentabilidad más ordenada y de día a día, diversificación en tu inversión, la información transparente y diaria. Y las desventajas es que hay desventajas. Hemos dicho bien claro de que, chicos, hemos dicho bien claro que si nos queremos meter en bolsa tenemos que tener dos conceptos muy claros, ¿no es cierto? La incertidumbre y el riesgo. Si me preguntan a mí, profesora, yo voy a vender todas mis tierras y voy a invertir en bolsa. No, porque hemos dicho desde un inicio de que se puede hacer ese trabajo siempre y cuando exista un superávit, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo la fórmula del capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente, diferencia capital de trabajo, ¿correcto? Es así como en contabilidad se mide el tema de la liquidez, ¿no es cierto? Esa diferencia, después de atender todos tus pasivos, te tiene que quedar un superávit. Eso se llama en economía superávit. Ese superávit, que es el ahorro, ¿no es cierto? Parte de eso, un 30%, podrías tú invertirlo en bolsa, pero no todo, ¿no es cierto? Es así como se maneja el tema, ¿no? Porque no, ¿por qué? Pero ¿por qué, profesora? Si tanto hablamos de la bolsa de valores, si tanto nos estamos introduciendo en este mundo, ¿por qué? Por dos factores primordiales. El primero es la incertidumbre. Hemos visto nosotros en esta semana cómo es que la bolsa se cayó un 30% abajo. Y vimos que los efectos políticos y económicos de una semana, sin contarte la pandemia, subió el dólar al 3.60 y pico de soles. Es un efecto económico. El dólar sube, la bolsa baja, porque los inversionistas se van, ¿no es cierto? Entonces, ese factor de la incertidumbre política y económica conlleva a que tu riesgo en este mercado de valores sea altísimo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú no puedes, definitivamente no puedes poner todo tu inversión, si se quiere llamar así, en este mercado, ¿no es cierto? Es diferente que te digan, tenemos un certificado a plazo fijo que al año te voy a dar una tasa de 6% anual, que ahorita están en 5.15 más o menos, o que a que me digas, bueno, inviertes pues, pero vas a ganar y perder, ¿eh? Va a haber momentos en que ganas y pierdas, ¿no? Si eso es totalmente cierto. Ustedes vieran las AFPs como no es que han jugado, sino que han invertido con nuestros fondos en el mercado mundial, porque ellos han invertido hasta en bonos soberanos, ¿no es cierto?
Pero ¿qué pasó, no? Que hay momentos en que no sé si alguien tiene la oportunidad de agarrar un estado de cuenta de una FP y leer el estándar, ¿no? Del avance de todas tus inversiones. Hay momentos que estás en pérdida total, hay momentos que subió, ¿no? Entonces, es un mercado, si bien es cierto que puedes ganar un 300% en un determinado momento, pero así como puedes ganar, puedes perder un 300%. Por eso que no se puede hacer con el superávit que tú origines después de haber pagado todos tus pasivos y atender tus necesidades primarias, que ahora son 5 y no son 3. Ese 30% restante, que se llamaría el ahorro, 2 veces, miren lo que les estoy diciendo, ese saldo recién podría decirte inviértelo en bolsa, ¿no? Pero no todo. No el activo corriente, no te estoy diciendo eso. No lo que te quede de capital de trabajo como superávit, tampoco te estoy diciendo el que te quede el superávit, el 30%, ¿no? Por estadística, pues, por estadística, porque vas a perder, sí, pero también vas a ganar, ¿no es cierto? Ok, vamos a continuar entonces con la exposición. Bueno, recordando más o menos lo que a colación del tema del portafolio, ¿no? Eso es lo que vimos en la clase anterior y ahora vamos a ir a la clase de hoy día, ¿no? La clase de hoy día, un poco recordando este cuadro tan importante. Puede venir en el examen preguntas tales como: ¿las cuentas de ahorro son instrumentos de renta fija o renta variable? Renta fija. Las acciones de inversión son instrumentos financieros de renta fija o renta variable. Renta variable. ¿Son transferibles o no son transferibles? Ojo, acá está bien clarito el cuadrito, ¿no? Son transferibles, pero no todos, como vemos. Son transferibles hasta... Ahí está. ¿Las acciones son transferibles? Sí. ¿Los papeles comerciales son transferibles? Sí, pero hay cuestiones que no son transferibles. Y acá están las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo fijo. ¿Ya? Entonces, este cuadrito estudienlo porque va a venir de acá el examen. Bueno, comenzando ya ahora y haciendo un poco, llegando a aterrizar, hemos estado hablando sobre los instrumentos de renta fija, pero ahora vamos a hablar de los instrumentos de renta variable. Los instrumentos de renta variable, como hemos visto, están formados por acciones ordinarias, preferentes, etcétera, derechos de suscripción, warrants, ¿no? También existen los productos híbridos, le llaman, que es una mezcla, ¿no? Obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, son nuevos productos, pero lo que vamos a hablar nosotros, centrarnos, es en las acciones. Acá quise traerles a colación este cuadro en la cual tenemos el mercado de valores, cómo se va abriendo, ¿no? Este mercado de valores que al principio no pensamos que iba a ser tan grande, pero sin embargo nos dimos cuenta que estaba conformado, por ejemplo, arriba, por las sociedades de agentes de bolsa, intervienen los bancos, ¿no? O las cajas municipales. Tenemos obviamente la oferta, los oferentes y los demandantes de esto, y la sociedad agente o la bolsa, ¿no? Por otro lado, ellos son los que ofrecen, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, el mercado de valores tiene fondos de inversión, ¿no? Diferentes tipos de inversión y fondos mutuos. Tenemos activos financieros, aquí están, dentro de los cuales están los activos, obligaciones, letras de tesoro, pagaré, bonos. Y el mercado financiero, que está dividido en dos: mercados primarios y mercados secundarios. Este es un error, acá es secundario, ¿no? Dentro del cual en el secundario se encuentra la bolsa de valores. Aquí estamos, para que un poco se ubiquen. Aterrizando, ¿qué es la renta fija? O sea, ¿qué son los instrumentos financieros de la renta fija? ¿Qué son? ¿No es cierto? Ahí nos hemos quedado. ¿Qué son estos instrumentos? Y puede venir en el examen, ¿no es cierto? Puede venir en el examen, obviamente, qué cosa es un instrumento de renta fija, ¿no? Y también puede venir qué cosa es un instrumento de renta variable, ¿no es cierto? Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar. Se ha salido un ratito del... A ver. ¿Qué son los instrumentos de renta fija? Corresponden a los títulos del Banco Central, ¿no es cierto?,
Tesorería General de la República, depósitos a plazo, pagarés, letras hipotecarias y similares. ¿Qué cosas son los instrumentos de renta variable? Corresponde a las acciones, bonos de empresas, cuotas de fondos de inversión, fondos mutuos, certificados negociables, emitidos por bancos, depositarios, extranjeros, etc. Entonces, la diferencia es, por ejemplo, puede venir, ¿las letras hipotecarias son negociadas en la bolsa de valores? Sí, pueden ser negociadas, ¿no? Los bonos también. Pero una cuenta de ahorros puede ser negociada en una bolsa de valores, no, pues, ¿no? Sin embargo, acciones sí. Y hay tipos de productos financieros, ¿no? Por ejemplo, hablando de renta fija, primero, hablando de renta fija, teníamos a los depósitos bancarios, ¿no? Como renta fija tenemos a las cuentas de ahorros, sean vista o de ahorros, cuentas a plazo fijo. Las cuentas a plazo fijo son aquellas que te pagan mayor interés ahorita y tienen un plazo determinado. El porcentaje que se está pagando es el 5.15, 5.20, 5%, entre 4 y 5,5, más o menos. Los valores negociables dentro de la renta fija ya precisada, como comentábamos, habían deuda pública, bonos, ¿no? Está dividido en depósitos bancarios y valores negociables. Esta deuda pública, estos bonos, sí pueden ser negociados en bolsa, como vemos, y se negocia con intermediario de una sociedad agente de bolsa, ¿correcto? Ahí está. Entonces he querido traerles esto para que puedan ustedes tenerlo y saber de dónde van a venir los exámenes, para el examen parcial. Otros productos no negociables, ¿no? Contratos de compra-venta, ¿no? Naturaleza mixto, productos derivados negociados como commodities, warrants, y productos no negociados en mercados secundarios como los swaps, ¿no? Y todo esto se negocia en bolsa, ¿ya? Ok, ¿y quiénes son acá tenemos productos de renta fija más frecuentes en la inversión? Claro, hay un montón, ¿no? Como hemos visto, pero nosotros vamos a hablar de algunos nada más, porque no terminaríamos nunca. O los más usuales. Por ejemplo, dentro de los productos de renta fija, no renta variable todavía, más frecuentes en la inversión tenemos está dividido en dos, emisores públicos y emisores privados. Los emisores públicos tenemos las letras del tesoro, los bonos y obligaciones del Estado y una deuda, ¿no? La deuda del Estado también se negocia. Y en los emisores privados tenemos depósitos, productos de ahorros, bonos y pagarés. Bueno, acá hay los conceptos de los activos o valores de renta fija. Son activos cuya rentabilidad se hace de acuerdo a una renta fija, como dice su nombre, que es un interés fijo que te van a pagar. Y los valores de renta variable son aquellos valores, en todo caso, que no tienen son activos, en este caso acciones, en los que el inversor no puede conocer de antemano el rendimiento que va a obtener. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el mercado de valores, exactamente en la bolsa de valores, todo lo que se negocia en bolsa está marcado por dos factores. Uno es la incertidumbre y otro es el riesgo. Y el riesgo es alto y no está fijado previamente, ¿no? O sea, es muy variable, ¿ya? La clasificación de renta fija según su precio de emisión, bueno, hay a descuento, a su precio de emisión o con prima, ¿no? Pero eso es cuando es renta fija. Cuando es renta variable no hay forma de saber porque va marcado por los factores de riesgo, factores de incertidumbre, ¿no? Listo. Entonces, estos son algunos instrumentos más que hay de financiación especializados que existen en la renta fija. El factoring, por ejemplo, es un instrumento que usan mucho las empresas, pero es un instrumento de renta fija, ¿no es cierto? Ahí está el factoring. Es un servicio prestado por una empresa, ¿no? Y cede sus créditos comerciales o facturas de clientes a la empresa, la cual se encarga de gestionar su cobro y a cambio recibirá una comisión por el cobro y unos intereses. Esto es un instrumento financiero de renta fija, ¿ya? El leasing financiero, el leasing operativo, también son instrumentos financieros de renta fija. Sabemos qué cosa vamos a obtener después, ¿no?
Por ejemplo, el leasing, muy conocido en el ámbito empresarial, el leasing es un arrendamiento financiero, ¿no? O instrumento de financiación a largo plazo de bienes de equipos o inmuebles mediante un contrato que especifica la cesión por parte de la empresa propietaria del bien, empresa de leasing, de los derechos de uso a la empresa contratante de leasing, a cambio de pago de cuotas periódicas pactadas al inicio del contrato. A su finalización, el cliente tiene la opción de renovación, de ejercer la opción de compra por su valor residual o de devolver el bien a la empresa de leasing. El leasing financiero es una forma de adquirir activo fijo. Adquirir activo fijo es una de las formas de adquirir mediante el leasing. Y el leasing operativo es semejante a un alquiler tradicional, como el alquiler de un piso, dice. En cualquier momento se puede rescindir el contrato del bien, por ejemplo, si está obsoleto tecnológicamente. En muchas entidades, muchas empresas se hacen de activo fijo mediante este instrumento financiero llamado leasing, ¿no? Listo, esto sería la parte de la renta fija. Bueno, acá están los participantes, su esquema, el funcionamiento. O sea, por ejemplo, acá está el esquema del funcionamiento del leasing, ¿no? Te dice, acá está el proveedor o el fabricante, el arrendatario y el arrendador, o sea, la empresa de leasing. O sea, ¿cuántos participan en un leasing? Son 3, ¿no? El proveedor, el arrendatario y la empresa de leasing que hace el arrendamiento, el arrendador. También está el renting, que acá no es muy usual, pero aquí en Perú lo que se usa es el factoring, como hemos visto acá, y el leasing, ¿no? El leasing financiero es lo que utilizan mucho las empresas. Bueno, yo he tenido oportunidad de trabajar en una transnacional y he visto que usan esos dos. El renting no tanto, pero el renting también es una operación, es un instrumento financiero de renta fija, ¿no? ¿Por qué es de renta fija? Porque sabemos qué va a pasar en otro idioma. El renting es una operación por la cual la empresa ofrece un servicio integral de alquiler de un bien, y es parecido, es decir, ofrece el derecho al uso y disfrute del bien, ¿no? Es muy parecido al leasing, solo que aquí es renting, o sea, acá sí es alquiler. Lo otro es un arrendamiento financiero, ¿no? Las empresas constructoras normalmente manejan el renting. Bueno, el forfaiting no, acá no se maneja porque esto, bueno, pero hay empresas ahora que sí, porque se refiere a la financiación de las exportaciones, ¿no? Lo que hacen es, las últimas tendencias es el acopiar, ¿no? Hay empresas acopiadoras que acopian la producción, ¿no? De productos, no sé, café, etcétera, y ellos esas empresas que acopian utilizan el forfaiting, ¿no? Porque los exportadores no lo hacen, porque los exportadores, somos muy chiquitos todavía y no tenemos esa capacidad de financiamiento, pero sí te agarras de un acopiador y ese acopiador sí tiene las líneas de crédito y sí podría aplicar a un forfaiting, ¿no? Bueno, estos instrumentos financieros son súper interesantes, ¿no? Porque en realidad todos están en el mercado de valores, perdón, en el mercado bancario y son producto son canalizados como renta fija, pero esos no se ven en bolsa, pues, ¿no? Listo, bueno, y acá hay un cuadro en la cual, se llega como un resumen, ¿no? Donde decimos, a ver, renta fija, renta variable, instrumentos, por ejemplo, riesgo, derecho que otorga, vencimiento, rentabilidad potencial. Tenemos instrumento, renta fija y renta variable. Instrumento, bonos, por ejemplo, como una renta fija. Y en renta variable, acciones. El riesgo que tiene el bono, que el emisor no pague cupones, o sea, que no pague los bonos. ¿Y cuál es el riesgo que tienen las acciones? El riesgo que tienen las acciones es que bajen las acciones y tú pierdas tu capital, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Los derechos que otorga en la renta fija son económicos, básicamente, ¿no? Pero ¿cuáles son los derechos que otorga en la renta variable? Económicos y políticos, porque ya hemos dicho que depende mucho del entorno político y la coyuntura política, la coyuntura económica. El vencimiento de la renta tiene en la renta fija, sí. En la renta variable no hay vencimiento. La rentabilidad potencial es limitada. Si mantenemos los bonos hasta el vencimiento, hasta ahí nada más, ¿no? Pero ¿cuál es la rentabilidad potencial en la renta variable? Es ilimitada. O sea, tú puedes ganar
lo que tú quieras ganar, ¿no? O sea, manejando bien tu portafolio, como se dice. Listo, entonces acá tenemos la renta fija versus la renta variable. A ver, la renta fija te asegura un rendimiento constante y una rentabilidad prefijada de antemano, un interés fijo. El perfil del inversor moderado a muy moderado. La renta variable no te asegura un rendimiento constante y la rentabilidad puede variar mucho e incluso perder toda la inversión. ¿Ok? Aquí hay que tener un perfil de inversor súper arriesgado, no solamente arriesgado, sino súper arriesgado, ¿ya? Entonces ya les he dicho que no es que se puedan lanzar solamente a invertir en bolsa arriesgadamente, tiene que hacerse un estudio de mercado, ¿no? De todas estas, armar un portafolio. La renta variable está en la posición del sector bancario, mantiene posiciones de materia prima, etcétera, posición en empresas, en fábricas, en diferentes partes del mundo, ¿correcto? Y bueno, básicamente ahí están las empresas, ¿no? que manejan las rentas variables, o sea, ahí están, que son las empresas financieras. La cautela es en el sector eléctrico y compañías muy endeudadas, sensible a subida de los tipos de intereses. Miren, esto te marca un interés variable, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Ante la fuerte subida de los mercados hemos recogido beneficios y hemos aumentado la liquidez del fondo. Por eso, la renta variable está posicionada por factores básicamente de riesgo, ¿no? Y factores políticos y económicos. La renta fija tiene duraciones cortas, son bonos flotantes, tanto en euros como en dólares, coberturas sobre tasas fijas, bonos ligados a la inflación, pero todo con tasas de intereses fijas. Cautela en los bonos de duración muy altas, o sea, si los intereses son muy altas. No hay que elevar tanto el tiempo, dice, ¿no? Buscando una mayor rentabilidad a costa de empeorar la calidad crediticia. Y cautela también con la deuda soberana porque va ligado a problemas económicos. Ok, esto es la primera parte de lo que estamos introduciéndonos en lo que es la renta variable. Vamos a seguir con la exposición. Tenemos ahora que hablar sobre... a ver, un minuto. Listo. Acá está. Vamos a hablar sobre la parte de lo que es netamente una acción, ¿no? Ahí hemos estado hablando sobre rentas variables y las rentas variables hemos visto que existen varios instrumentos, pero el principal básicamente, ¿no? El principal es las acciones, ¿no? Las acciones. Vamos a hablar sobre también, aquí está, qué son las acciones, ¿no? A ver. Dentro de una empresa, cómo es que llegamos a este tema, ¿no? Cómo que vamos a ir hablando sobre esto, ¿ya? Las acciones son inversiones de capital social, ¿no? La cual significa que al comprar las acciones de una corporación, usted se convierte en accionista, realmente es propietario de una parte de dicha corporación. Por supuesto que sí. Su participación en el valor líquido o propiedad en una corporación que puede emitir millones de acciones, si es que es muy grande la empresa. Y es mucho más pequeña que el valor líquido, obviamente, o valor real, que posee una bien raíz que compró, obviamente, ¿no? Como una casa o un departamento o una chacra. Lo que es parecido es que usted es propietario de algo que puede vender o retener según lo que desee. Eso es una acción. Hay dos razones para comprar acciones. A ver, una. La primera, usted espera que el precio por acción aumente de manera que al vender sus acciones en el futuro logre obtener una ganancia. La segunda, usted espera que las acciones generen ingresos en la forma de dividendos. La clásica, ¿no? Que termine el periodo fiscal y me distribuyan mis dividendos como accionista. Algunas acciones tienden a hacer uno o lo otro, mientras que las otras hacen las dos cosas. Ojo. La razón por la cual las acciones son inversiones populares, a pesar del hecho de que pueden ser volátiles, es decir, cambiar de valor rápidamente, como hemos estado hablando, en el corto plazo, es debido a que históricamente las acciones en general han proporcionado un mayor rendimiento que otros valores. Lo que les decía, nosotros podemos participar comprando acciones de diferentes
empresas en bolsa con el saldo de ese ahorro, el 30% de ese ahorro, y hacerlo crecer, ¿no? Pero siempre teniendo mucho cuidado, ¿no? Porque como vemos, depende mucho de factores exógenos, ¿no? Externos, macros. En el mercado de rentas variables existen dos tipos de acciones. Las ordinarias o comunes, que ahora vamos a verlas, y las preferentes, ¿ya? Las ordinarias o comunes son emitidas a perpetuidad y otorgan el derecho a recibir el dividendo. Y las preferentes, la empresa que las emite las recompra a una fecha determinada. Tienen preferencia a la hora de cobrar el dividendo, por lo que se puede dar el caso que los accionistas preferentes cobren un dividendo y los ordinarios no, ¿no es cierto? Las acciones preferentes se consideran capital de la empresa y se utilizan cuando la empresa emisora no desea aumentar la base de accionistas ordinarios. Las acciones preferenciales también pueden ser convertibles, es decir, a cambio de una prima. Se puede convertir en ordinarias, ¿no? Entonces tenemos a las comunes. ¿Cuál es el concepto de comunes? Ahí está. Y el de preferentes, ¿no? Los preferentes son los accionistas cuando recién empieza y forma parte del capital. Y las ordinarias son aquellas que van ganando de acuerdo al precio. Ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. A ver, las formas de representación de las acciones. Las acciones son títulos valores, ¿no? Y como tales deben estar representados de forma que pueden ser objeto de compra o de venta. Las formas de representación de las acciones son de estas formas: títulos al portador, títulos nominativos, escritura pública, anotación en cuenta. Los títulos al portador puede ejercer los derechos inherentes a las acciones quien posee el título. Los nominativos, para su transmisión es necesario realizar una cesión formal. Y bueno, la escritura pública es cuando se utiliza en empresas pequeñas o familiares, donde hay poca flexibilidad para el tráfico de acciones. O sea, es lo que usualmente se ve en el país, ¿no? Cuando formas una empresa y pasa esto. Listo. Clasificación de acciones. Tenemos acciones de industrias, acciones liberadas de pagos o crías, acciones con valor nominal, acciones sin valor nominal. Bueno, obviamente acciones de industria se refiere a todas las empresas que tienen que ver con esta forma de trabajo, industria. Acciones liberadas de pago o cría son aquellas que son emitidas sin obligaciones de ser pagadas por el accionista, y esto se debe a que fueron pagadas con cargo a utilidades que debió percibir este. Acciones con valor nominal son aquellas en que se hace constar numéricamente el valor del aporte, y acciones sin valor nominal son aquellas que no expresan el monto del aporte, tan solo establecen la parte proporcional que representa el capital social. Pero existen diferentes formas de acciones también, ¿no? Acá hay otra clasificación. Las acciones comunes o ordinarias son las acciones propiamente dichas. Las acciones preferentes, el título que representa un valor patrimonial que tiene prioridad sobre las acciones comunes en relación con el pago de dividendos. La tasa de dividendos de estas acciones puede ser fija o variable y se fija en el momento en el que se emiten. Las acciones de voto limitado son aquellas que solo confieren el derecho a votar en ciertos asuntos de la sociedad, determinados en el contrato de suscripción de acciones correspondientes. No son más que una variante de las acciones preferentes. Las acciones convertibles son aquellas que tienen la capacidad de convertirse en bonos y viceversa, pero las más comunes es que los bonos sean convertidos en acciones. Ok, ahora vamos a ver exactamente lo que se refiere a lo que es acciones, porque lo que viene acá es, bueno, cómo se determina el precio de las acciones. Pregunta del examen parcial: ¿qué son las acciones?, ¿no? Y acá está la respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de acciones hay? Bueno, ¿por qué hay dos razones para comprar acciones? Ahí está. ¿Qué tipo de acciones existen?, ¿no? Aquí está todo. Y esta última parte, dividendos, que son los dividendos, cuando se reparten los dividendos en las sociedades, son aquellos utilidades que quedan, el margen de utilidad que queda para que sea repartido entre las sociedades también, ¿no? Pero estos dividendos también impactan en la asamblea general ordinaria, ¿no es cierto? Porque hay una asamblea de los accionistas
y los dividendos serán cero si se decide no decretar dividendos, ¿no? Asimismo, si se decretan dividendos, su valor puede ser tanto como asamblea disponga, dependiendo que estas utilidades sean repartidas o no, o vayan a las reservas de la misma. Se considera como dividendo la cuota parte que corresponde a cada acción de las utilidades de las compañías anónimas y demás contribuyentes asimilados, incluidas las que resultan de cuotas participación en sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, esas preguntillas pueden venir, ¿qué es un dividendo? ¿No? Acá está. Para que le dé una lectura, esto ya lo deben haber visto, ¿no? Pero bueno, quería hacerles recordar también. Listo, y ahora sí nos vamos de frente a hablar sobre las acciones comunes, ¿no? Hemos hablado ya sobre lo que es en la clase pasada, sobre qué cosa es un instrumento de renta fija, hemos hablado sobre un instrumento de renta variable, cuáles son, podrían ser. Hemos hablado que dentro de los instrumentos de renta variable existen las acciones, ¿no es cierto? Y de las acciones existen, como vemos acá en el cuadro, vamos a ponerlo. Aquí está. Tenemos las acciones comunes con derecho a voto, las de inversión, las preferentes o preferidas también le llama. Y para poder centrarnos, hemos querido hablar sobre, finalmente, la última exposición que tiene que ver sobre las acciones comunes. ¿Por qué? Porque las acciones comunes son las que normalmente se ven en bolsa, ¿ya? Entonces estas acciones comunes vamos a conversar. Ya hemos visto que es una acción también, ¿no? Ya. El término acción es indicado de una participación en el capital social de una empresa. Por tanto, al adquirir acciones de una sociedad, la persona está invirtiendo en un medio viable. La mayoría de las veces tratamos de crear riqueza. De esta manera podemos afirmar que una acción es un valor, sí, y que está representado por una parte del capital de una empresa y es el medio principal para reunir capital de negocio. Las acciones comunes o acciones ordinarias son activos financieros negociables sin vencimiento, que representan una porción residual de la propiedad de una empresa. Una acción común da a su propietario derechos, tanto sobre los activos de la empresa como sobre las utilidades que ésta genere, así como a opinar y votar sobre las decisiones que se tomen. Como financiamiento representan las fuentes de recursos más costosas para una compañía. Y se diferencian de las acciones preferentes en que no tiene un derecho garantizado a los dividendos o utilidades anuales, porque en potestad de la Junta determina si se reparten o revierten, y el porcentaje que se reparten respecto a la capacidad de voto y toma de decisiones de las acciones comunes. Dependerá si la cantidad de acciones que se posee, el porcentaje relevante que represente sobre el capital total. Si se le elige a las acciones minoritarias, la representación en la asamblea no se le permitirá asistir individualmente y la no obligación de que su voz sea atendido por mayoría. Las acciones ordinarias o comunes se clasifican en autorizadas, emitidas, en circulación y de tesorería. Autorizadas son el número expuesto en el pacto constitutivo de la compañía para emitirse o venderse. Emitidas son las autorizadas y distribuidas a los inversionistas. En circulación son las emitidas y no recompradas, están efectivamente en manos del inversionista. De tesorería son las emitidas y que después de recompradas también encontramos las acciones preferentes y son las que representan una participación de capital, pero no gozan de los mismos derechos de las ordinarias. Ejemplo, el voto, ¿no? A cambio le otorga al inversionista derecho a dividendo fijo. Esto es donde, cuando hablan de la repartición de los dividendos, estamos hablando de una acción ordinaria de tesorería, ¿no es cierto? Entonces pregunta del examen qué son acciones comunes, acá está el concepto, y cómo están clasificadas estas acciones. Están autorizadas, emitidas, en circulación y de tesorería. Muy bien, continuando con la exposición, ¿cuáles son las características y los elementos principales de las acciones comunes? Ya hemos visto que estas acciones son títulos, son valores, que te dan derecho al beneficiario a tener una parte proporcional del negocio, de sus utilidades y sus decisiones con responsabilidades limitadas.
¿no es cierto? ¿Y cuáles son las características? Son estas. La primera característica de propiedad, con respecto a la propiedad, es que son acciones privadas, acciones públicas y acciones de participación amplia, ¿no? Las acciones privadas son las acciones comunes de una firma que son propiedad de inversionistas privados. Estas acciones no se negocian en bolsa. Las acciones públicas son las acciones comunes de una compañía que son propiedad de inversionistas públicos. Estas acciones se negocian en bolsa. Entonces, las que nosotros vemos en bolsa son las acciones comunes con la característica de ser acciones públicas, porque estas sí se negocian en bolsa. Ahí están. Las acciones de participación amplia son acciones comunes de una compañía en propiedad de muchos inversionistas individuales o institucionales no relacionados. Pregunta del examen. ¿Qué acciones comunes son las que se negocian en bolsa? Las públicas. Bueno, y otra característica es que tienen derecho de preferencia, ¿no es cierto? Permite a los accionistas comunes mantener su participación proporcional en la corporación cuando se emiten nuevas acciones, protegiéndolos de este modo de la dilución de su propiedad. La dilución de la propiedad, reducción de la propiedad fraccionaria de los accionistas resultantes de la emisión de acciones comunes y adicionales. La dilución de las ganancias, reducción de derechos de los accionistas y derechos, instrumentos financieros que permiten a los accionistas comprar acciones adicionales a un precio por debajo del precio del mercado. Otra característica es que son acciones autorizadas en circulación y emitidas, ¿no? Las acciones autorizadas, un número de acciones comunes que el acta constitutiva de una empresa le permite emitir. Bueno, eso es clásico. Las acciones en circulación son las que están en manos de inversionistas, ¿no? Esa es su característica. Las acciones en tesorería, bueno, ya lo hemos visto, son las emitidas y permanecen en manos de la empresa. Y las emitidas son acciones comunes que se han puesto en circulación en la suma de acciones. Es la suma de las acciones en circulación y las acciones en tesorería. Bueno, son las emitidas, son la suma de los dos, ¿no? Muy bien. Tenemos acá otra característica es que tenemos el derecho al voto. Por lo general, cada acción común otorga a su tenedor un voto en la elección de directivos y en el asuntos especiales. Los votos son comúnmente transferibles y se asignan en la Junta Anual de Accionistas. Acciones de voto plural, acciones que conllevan múltiples votos por acción en lugar de voto único por acciones, al que generalmente tienen derecho a las acciones comunes regulares. Las acciones comunes sin derecho al voto. Acciones comunes que no tienen derecho a voto se emiten cuando la empresa desea conseguir capital a través de venta de acciones comunes, pero no quiere renunciar al control de sus votos. Bueno, vuelve a aparecer otro concepto también que ya hemos visto antes, dividendos, ¿no? A los accionistas comunes no se les promete un dividendo, no. A ellos esperan ciertos pagos en base al patrón histórico de los dividendos de la empresa. Antes de que la empresa pague dividendos a los accionistas comunes, debe pagar cualquier adeudo de dividendos pasados a los accionistas preferentes, ¿no? Muy bien, ventajas de las acciones comunes para el emisor. Las acciones comunes son una alternativa de financiación para las empresas, adicional a los préstamos bancarios, que no les afecta su capacidad de endeudamiento, no requieren derogaciones de dichos mensuales y solo de la distribución de dividendos anuales, si así lo decide la administración y la junta directiva. Muy bien. Bueno, y las desventajas es cuando las acciones comunes representan un porcentaje importante que le da control a quienes las poseen sobre el negocio y genera importantes utilidades todos los años. En este momento las acciones pueden ser un medio de financiación y obtención de dinero más costoso que si se pidiera prestado a un banco. Para el beneficiario, ¿cuáles serían las ventajas? Las acciones comunes son un interesante, atractivo y novedoso medio de inversión de dinero en el largo plazo, que permite obtener rentabilidades superiores a los depósitos normales del sistema financiero debido a su mayor riesgo e inestabilidad propia de la oferta y la demanda,
y de la generación de utilidades propias de cada negocio. Las desventajas. Las acciones comunes presentan las desventajas de no tener garantizadas utilidades y los rendimientos, porque ni puedes tener garantía que se valoriza el precio de las acciones, ni puedes exigir que se generen utilidades en el negocio o se repartan utilidades del ejercicio. ¿Por qué? Porque eso va en base a un precio, ¿no es cierto? El precio de las acciones comunes se ven en bolsa y estos precios se manejan de acuerdo a los niveles de incertidumbre y los niveles de riesgo. Por eso es que es necesario que se realice una evaluación de riesgo antes de poder invertir en bolsa. Las acciones comunes te dan una rentabilidad muy alta, como de 300, y es infinitamente mucho mayor que una inversión en renta fija, pero también te da una alta tasa de riesgo. No te prometen nada, simplemente te dicen invierte. Lo que hay que hacer es tener una sociedad, gente de bolsa, una evaluadora de riesgo que te oriente si es que tuvieras un déficit, un superávit en capital, en ahorro, para que tú puedas realizar esta inversión. Ojo, que no estoy diciendo de que no sea ni bueno ni malo, simplemente que es un mercado bastante delicado y se tiene que tomar con bastante consideración, no se puede tomar a la ligera, ¿ya? Listo, chicos, esto sería la participación del día de hoy. Hemos hablado sobre lo que es los instrumentos de la renta variable, ¿correcto? Hemos hablado sobre los instrumentos de la renta variable y nos hemos enfocado básicamente en los conceptos de qué es una renta variable y cuáles son esos conceptos. Hemos terminado de hablar sobre la renta fija, ¿no? La diferencia es que este instrumento de la renta fija, hemos llegado a hablar hasta de factoring, hemos hablado de leasing, que son instrumentos del sector financiero, pero son con renta fija, no se manejan en bolsa esos instrumentos. Después hemos hablado sobre los instrumentos que tienen que ver con las acciones, ¿no? ¿Qué cosas son las acciones? El concepto de acción puede venir en el examen, ¿qué son las acciones? Y también hemos hablado de qué tipos de acciones hay, ¿no? Y nos hemos centrado finalmente en las acciones comunes, que son las acciones que se negocian en bolsa, y hemos dado el concepto de qué cosas son las acciones comunes, preferentes, y hasta esta sería la unidad 6 y acá terminaríamos con las acciones comunes. Vamos a ver si nosotros tenemos ya lista la tarea 5, ¿no? Lo que viene ahorita, y vamos a pasar finalmente el video. Denme un minuto, por favor, correspondiente a lo que es acciones comunes. Hola. Y bienvenidos a una nueva edición del programa Sumando Valores con la SMB. El día de hoy hablaremos sobre las diferencias entre las acciones comunes y las acciones de inversión. A ver, un minuto, creo que no estoy compartiendo. Voy a compartir para poder ver el video relacionado a las acciones comunes y a las acciones de inversión. A ver, un minuto. Vamos a ponerlo otra vez. Hola, y bienvenidos a una nueva edición del programa Sumando Valores con la SMB. El día de hoy hablaremos sobre las diferencias entre las acciones comunes y las acciones de inversión.
Para empezar, hay que preguntarnos, ¿qué son las acciones comunes? Las acciones comunes representan un porcentaje del capital de una sociedad, lo cual significa que cuando una persona compra acciones comunes de una empresa, es propietaria de una parte de la misma. Estas acciones comunes otorgan a sus titulares derechos políticos y derechos económicos. Pero, ¿qué son los derechos políticos? La respuesta es simple. Los derechos políticos son aquellos que garantizan la participación del accionista en la gestión de la empresa. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos políticos que otorgan las acciones comunes? Entre los derechos políticos más importantes que tiene un titular de acciones comunes, podemos destacar tres. El derecho de existencia, de voz y de voto en las juntas generales de accionistas. Este derecho busca que los titulares de acciones comunes puedan participar activamente en las decisiones de la sociedad. El derecho de información. Este derecho busca facilitar el acceso del accionista a la información sobre el desempeño de la empresa. Y el derecho de impugnación de acuerdos sociales, mediante el cual los accionistas pueden impugnar los acuerdos que vulneren la ley, el estatuto o el interés societario. De otro lado, ¿qué son los derechos económicos? Los derechos económicos permiten que el accionista logre obtener un retorno por su inversión. Entonces, ¿cuáles son los derechos económicos que me otorgan las acciones comunes? Entre los derechos económicos más resaltantes podemos mencionar tres. Primero, el derecho a obtener un dividendo. Este derecho permite al accionista percibir parte de los beneficios que distribuye a la sociedad. Segundo, el derecho de suscripción preferente. Este derecho permite a los accionistas suscribir nuevas acciones ante los aumentos de capital para evitar que sus participaciones queden diluidas. Y por último, el derecho a recibir parte del patrimonio de la sociedad en los casos de liquidación. De otro lado, ¿qué son las acciones de inversión? En el año 1977 se emitieron por primera vez las acciones de inversión a favor de los trabajadores de empresas en determinados sectores productivos. Inicialmente se denominaron acciones laborales, posteriormente se llamaron acciones de trabajo y hoy en día se les conoce como acciones de inversión. Estas acciones se emitieron con la finalidad de que los trabajadores pudieran disfrutar de las utilidades generadas por la empresa en donde laboran. Las acciones de inversión otorgan derechos económicos, pero no derechos políticos. Además, debemos resaltar que de conformidad con la Ley General de Sociedades, las acciones de inversión no son consideradas acciones. ¿Y qué beneficios otorgan a sus titulares? Como ya señalé, los beneficios que otorgan son únicamente beneficios económicos, los cuales son participar en la distribución de dividendos, suscribir preferentemente acciones de inversión y recibir parte del remanente del patrimonio en casos de liquidación de la empresa. Bueno, eso es todo por hoy. Y recuerda que para mayor información visita nuestra página web www.smb.gov.pe o llámenos al 610-6300. Muchas gracias y hasta otra edición de su programa Sumando Valores con la SMB. Y recuerda, infórmate e invierte en el mercado de valores. Ok, vamos a... La Superintendencia de Mercado y Valores, obviamente, es aquella entidad que supervisa y regula el tema del mercado de valores, como hemos visto y vemos. Pero no se responsabiliza por las decisiones que tomen los inversores. Por eso es que es tan delicado Simón y Juan, el tema de inversión. A ver, un utiliza minuto. Vamos a parar esto. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la exposición. Bueno, ya hemos terminado, vamos a dar por terminado la exposición y vamos a continuar con la dinámica de las tareas en interno. A ver, un minuto. Ah, no, nos falta un video más, un minuto. Un minuto, por favor.
hemos hablado de renta fija y de renta variable. Entonces no podemos dejar de mencionar eso también, ¿no? La comparación, ¿no? La comparación de renta fija con la renta variable. A ver, un minuto, vamos a poner el video y vamos a compartir finalmente. Son videos chiquitos, pero igual tiene que reafirmar el tema que hemos estado hablando sobre renta fija y renta variable, pues, ¿no? Ya con eso estaríamos hablando de finalmente qué es la renta fija y qué es la renta variable. Ok, entonces, en este capítulo, en esta semana 6, hemos visto finalmente los instrumentos de renta fija y los instrumentos de renta variable. ¿Existen instrumentos de renta fija que se negocian en bolsa? Sí, existen instrumentos de renta fija que se negocian en bolsa. ¿Existen instrumentos de renta variable que están en el mercado financiero? No, ¿no es cierto? Eso sí, no. Es una de las cosas que los puede ayudar para estudiar esto, es este cuadro que vimos, ¿no? A ver, se los voy a volver a poner para que lo volvamos a tener en claro. A ver. Ok.
Acá tenemos la clasificación de los instrumentos financieros, ¿no? Y estábamos hablando, nosotros el día de hoy hemos terminado de hablar los instrumentos de renta fija y hemos comenzado a hablar sobre los instrumentos de renta variable. Dentro de los instrumentos de renta variable nos hemos enfocado en las acciones, específicamente en las acciones comunes, ¿no? En los instrumentos de renta fija hemos visto que existen varios documentos, como vemos acá, y estos conceptos no es parte de nuestro curso, pero donde tenemos que profundizar es en el tema de la bolsa, ¿no? Por eso es que nosotros hemos ido a los instrumentos de renta variable, por lo menos en esta unidad nos mandan eso. Y existen acciones, certificados de depósito y cuotas de participación, y nos hemos centrado en las acciones comunes, ¿no? Como vemos acá. Entonces, este cuadro que existe acá, vamos a nosotros estudiarlo y de alguna u otra manera podemos ver que nos dice mucho, ¿no? Por ejemplo, tenemos depósitos a plazo fijo, tenemos acá, que es un instrumento de renta fija intransferible, ¿no es cierto? Por ejemplo, un depósito a plazo fijo es un instrumento de renta fija, sí. Un depósito a plazo fijo es un instrumento de renta variable, no. Es un instrumento de renta variable y transferible, no. Es un instrumento intransferible y de renta fija. Las cuentas de ahorros es un instrumento de renta fija intransferible y las cuentas corrientes es un instrumento financiero de renta fija e intransferible, como vemos ahí, ¿no es cierto? Después pasamos a los certificados negociables, que hay dos, de depósitos bancarios y depósitos de mercadería, en este caso warrant. Un warrant es un instrumento de renta fija o de renta variable, instrumento de renta fija, transferible o intransferible, transferible, como vemos ahí en el cuadro, ¿no? Entonces aquí es como tienen que estudiar, ¿ya? Y más adelante se van a dar cuenta que, pregunta del examen, ¿los bonos pueden ser negociados en bolsa? Sí, pues, ¿no? Más adelante hay una parte de la exposición que hablamos que los bonos son negociados en bolsa, ¿no? Son convertibles, acá está, pues, ¿no? Y los pagarés también, ¿no? Después, un poco para emplear, vimos que cuáles son los valores que se negocian en bolsa. Aquí está. Las rentas variables, como renta variable las acciones, ¿no? Y que las ordinarias o comunes, preferentes, etcétera. Unos derechos de suscripción y los warrants. O sea, los warrants se negocian en bolsa, ojo. Los productos híbridos, obligaciones convertibles y obligaciones con warrant. Y hay valores que se negocian en bolsa de renta fija, sí. Deuda pública, letras, pagarés, pagarés de empresa, bonos. Aquí está, ¿lo están viendo? Ok, eso venía en el examen, chicos, ¿ya? Bueno, y esto era un poco para ver dónde estamos ubicados, ¿no? Estamos en el mercado financiero, mercado secundario. Ahí está mal eso, ese cuadro está mal, es secundario. Bueno, eso no va a venir, ¿no? Después, ¿a qué títulos involucra la renta fija? Ahí está. Y los de renta variable, ahí está. ¿Ya? Listo. Después tenemos, bueno, tuvimos algunos elementos de instrumentos de renta fija. Aquí están depósitos bancarios, valores negociables, otros productos, etcétera. Y productos de renta fija más frecuentes en la inversión. Aquí está. También lo vimos. Listo. Y ahí comenzamos a hablar de algunos instrumentos financieros, ¿no? Que son también, están dentro de los instrumentos financieros de financiación. No son instrumentos de renta fija, pero son financieros de financiación. Y a modo de ejemplo trajimos el factoring, el leasing, el renting, etcétera, ¿no? Finalmente dimos un cuadro comparativo, qué cosa es un bono, dónde está ubicado un bono. Por ejemplo, pregunta del examen puede decirse que una acción tiene rentabilidad potencial limitada o ilimitada. Ilimitada.
los derechos que otorga a una renta, a una acción, ¿son económicos, solo económicos o son económicos y políticos? El vencimiento de una renta variable ¿tiene vencimiento o no la tiene? ¿No es cierto? Y por último, la renta variable, ¿qué cosa es lo que espera? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de una renta fija o de una renta variable es que las acciones bajen. Así es como tienen que estudiar qué te asegura la renta fija, qué te asegura la renta variable. La renta fija te asegura un rendimiento fijo, constante, ¿no? Un interés fijo. Y la renta variable no te asegura nada, no te asegura ningún rendimiento porque en realidad tú tienes que hablar de un riesgo altísimo. Ok, eso sería la exposición básicamente de hoy. Tienen bastante material y la tarea vamos a dejarla en relacionado a todo este tema que hemos visto ya en esta unidad 6, aunque creo que ya hemos dejado la tarea, ¿no, chicos? Sí, ya la hemos dejado. Ok, entonces vamos a comenzar a dar por terminada la clase, la parte teórica, y vamos a comenzar con la dinámica. Listo, ha sido un placer el día de hoy, 19 de noviembre del 2020, en el curso de Sistemas Financieros y Bolsa de Valores. Muchas gracias, muy buenas noches. En interno nos quedamos con la dinámica. Gracias.